Esas distinciones nada más llegan en el tiempo cuando tú tienes un buen enfoque, y eso es algo de lo que quiero compartir el día de hoy. Darles algunos tips de cuál ha sido quizá mi camino y cómo lo pueden llegar a lograr igual. Dentro de este mundo de tecnología, como tú sabes, cada día las empresas, con el cambio que siempre será constante, necesitan explorar herramientas que les ayuden justamente a adaptarse a esos cambios y poder salir lo más rápido posible en cuanto a la demanda tecnológica que siempre exigen los mismos clientes, ¿verdad? Si te puedo poner los requerimientos, digamos que mínimos para que cualquier persona aplique. El primero, que sí tenga un conocimiento en la herramienta, ¿verdad? O sea, porque el contenido que tú tienes que compartir es un contenido valioso, por así decirlo. Por eso es Most Valuable Professional. El segundo es ser constante. Hay un requisito mínimo de 1 año. Entonces, si tú compartes por al menos un periodo de 1 año, eso es lo que entra en evaluación. Y el tercero, básicamente el compromiso de que si tú estás haciendo esto, no lo estás haciendo por el premio, sino lo estás haciendo porque esa es tu forma de vida, eso es lo que siempre vas a hacer. Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast Pro Value Time, tiempo valioso para profesionales, donde hablamos de tecnología contando historias. El día de hoy tenemos un tema súper interesante alrededor de lo que es la automatización de procesos utilizando una herramienta que se llama Power Platform. Y para eso tenemos el gusto de contar con Cristian Abata, que es un excelente profesional que conoce muchísimo de estos temas. Bienvenido, mi estimado Cristian. Muchísimas gracias, Robert. Para mí siempre un placer de poder compartir lo que bien pueda compartir, mi granito de arena, como tú sabes, en este mundo de tecnología. Así que encantado de estar aquí. Gracias. Gracias, mi estimado Cristian. Ahí voy a leer un poquito de las cosas en las que tú estás metido para que nuestro público conozca. Entiendo que tú eres Fast Track Power Automate Architect, o sea, eres un arquitecto de estos temas ya por 2 años. Tienes una certificación, obviamente, de estos temas de Power Platform como arquitecto de Microsoft, y además has sido reconocido por Microsoft por varios años como MVP, lo cual es un Most Valued Professional, que es una distinción que da Microsoft a las personas que ayudan en la difusión de tecnología. Así que te felicito por eso, mi estimado Cristian. Muchísimas gracias, Robert. Y nada, pues básicamente digamos que esas distinciones nada más llegan en el tiempo cuando tú tienes un buen enfoque, y eso es algo de lo que quiero compartir el día de hoy. Darles algunos tips de cuál ha sido quizá mi camino y cómo lo pueden llegar a lograr igual. Esa es la idea. Mi estimado Cristian, entonces cuéntanos, por favor, como te decía, nuestro objetivo es a través de historias que contemos cómo la tecnología puede ayudar. Entonces, cuéntanos un ejemplo, alguna vivencia, alguna anécdota que tengas de cómo las personas o alguna empresa pudo ayudar en la automatización con las herramientas que tenemos hoy en día de Power Platform. Seguro, amigo. A ver, em, dentro de este mundo de tecnología, como tú sabes, cada día las empresas, con el cambio que siempre será constante, necesitan explorar herramientas que les ayuden justamente a adaptarse a esos cambios y poder salir lo más rápido posible en cuanto a la demanda tecnológica que siempre exigen los mismos clientes, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, entendiendo un poco para qué está generada la Power Platform, siempre vino acompañada desde hace muchos años con este detalle llamado low code, ¿sí? Y entonces, con esta premisa, Microsoft entendía que muchas empresas van a necesitar herramientas para poder justamente automatizar y enfocarse básicamente en los procesos, y ahí es en donde nace la Power Platform, ¿sí? Hay muchos escenarios en donde se puede aplicar esta tecnología. Y la que yo te puedo contar, la más retadora y más interesante, en la que se pudo explorar, de mi parte al menos, el potencial real de esta herramienta, fue justamente en una empresa en Australia que decidieron ellos apostar por Power Platform y llevar a cabo una migración de todo su ERP. Esta es una empresa tipo telco, lo que aquí en Ecuador sería un Claro, un Movistar. Entonces, todos entendemos que en el contexto empresarial lo que mueve a las empresas son los procesos por detrás, ¿verdad? Entonces, el manejar un proceso de una telco y todo lo que demanda en realidad el trabajo de una telco son detalles, digamos que bastante complejos. Por ejemplo, si tú hoy te acercas y les dices, miren, señores de X telco, necesito cambiarme de plan, ¿verdad? Hay muchas condiciones por detrás de esa simple solicitud. Cómo actualizar tus detalles de pago, a quién hay que notificar primero para que esos detalles se actualicen, quién debe aprobarte esa actualización,
porque por detrás no es simplemente una petición y ya, sino que hay que controlar el usuario, hay que controlar desde cuándo se te va a cobrar o se te va a reducir la tarifa, etcétera, ¿no? Hay N condiciones ahí. Claro. Entonces, Power Platform está hecho para eso, para situaciones de ese tipo, en las que si tú necesitas poder controlar los procesos por detrás que no sean más manuales, que no sean el que la solicitud quizás se tenga que llevar en una hojita o en un archivo de Excel y ese archivo de Excel va viajando por todo lado y alguien va agregando información y al final cuando necesitan eso para poder hacer reportería y hoy que prácticamente es la época de los datos desde hace muchos años en realidad, pero hoy ya la estamos utilizando con inteligencia artificial, esa hojita no nos sirve para nada, ¿sí? Todos estaremos de acuerdo con que ya la hoja no debería existir, que el Excel, si bien es cierto, es una excelente herramienta, hoy a todos creo que lo usamos, no debería ser una fuente de datos, ¿sí? Y ahí es en donde tiene sentido el trabajar con Power Platform, porque cuando nos adentramos en el mundo del desarrollo, lo que primero pensamos es, probablemente necesito un sistema, ¿verdad? Un software que me ayude a manejar eso. Pero este software sí va a requerir mucho tiempo para poderlo trabajar y el enfoque de la Power Platform es el contrario, no gastar tanto tiempo haciendo una tecnología que pasado mañana ya va a ser obsoleta porque tú ves la tecnología cambia también y hoy era Java 5, en 5 meses ya es Java 11, ¿sí? Entonces, Sí, mientras desarrollamos en 5 ya el 11 nos cayó encima y nos toca actualizar otra vez. Este así es. detalle de la Power Platform es mantenernos siempre actualizados y tener esa tecnología siempre disponible a cambiar. Y pues ahí, como te digo, en el contexto de esta empresa se hicieron muchas migraciones de ese tipo interesantes, aprobaciones, pagos, conexión con terceros. Ahora, yo creo que ya es muy difícil que una empresa no maneje web services para hacer integración con terceros, así que la integración con muchos otros proveedores, uno que maneja pagos, otro que maneja quizá los routers que nos ponen en las casas. Entonces, todo eso dentro de un sistema manejado como lo que es un ERP que fue Dynamics 365, que es Dynamics 365, pero complementado con todos estos detalles de la Power Platform que te digo, aplicaciones de Power Apps, flujos de Power Automate, bots de Copilot Studio ahora que manejan también la interacción con el cliente y desde una interfaz ya te está preguntando, si tú tienes dudas, el cliente ya te está preguntando como, cuál es la fecha de mi siguiente facturación? ¿Sí? O ¿cuál es mi método de pago actual? ¿Puedo cambiarlo? ¿Cómo lo hago? Y ahí está el body interactuando contigo. Así es. Oye, mi estimado Chris, ahí quiero preguntarte algunos detallitos de lo que nos has ido comentando que creo que son interesantes para la audiencia que tenemos. Lo primero es que me llamó la atención que me hablas de un cliente en Australia. Nosotros estamos en Ecuador. ¿Cómo conseguiste ese cliente en Australia? Ah, eso es más interesante todavía y creo que es parte de las lecciones de la tecnología, porque si bien es cierto, nosotros digamos que emprendemos nuestro camino en un cierto nicho, siempre hay que encontrar las oportunidades en otros, no quedarnos en esa zona de confort, ¿sí? En un principio, desde luego, mi enfoque siempre fue estar trabajando para empresas locales y aportar en el mercado local. Pero si tú te das cuenta, este mismo conocimiento y un poco abriendo la mente a lo que existe afuera, no estamos muy lejos del mercado internacional. Las mismas necesidades, los mismos problemas, pero quizá a un nivel diferente o quizá con una cultura de manejo de la data diferente, que en eso sí en realidad todavía nos hace falta, siendo sinceros, un camino bastante largo. Pero en fin, llegó la oportunidad porque lo vi así, para muchos probablemente también en el mundo de la tecnología, desde la pandemia el mercado del mundo se abrió a conectarse básicamente unos con otros y en ese contexto de pandemia, muchas empresas necesitaban este conocimiento, conocimiento del que ya había empezado a indagar desde mucho antes, desde que prácticamente inició la plataforma y entonces era necesario y buscaban personas que les puedan apoyar en ese sentido. Mi fuente de contacto principal es el networking a nivel de la categoría de MVP. Así que por ahí hubo una oportunidad. Uno de los MVPs de Australia me contactó, me dijo, Cristian, me parece interesante que tú también estés haciendo esto. Ven, te invito, trabajemos acá en este proyecto. Y ahí estuve. Qué bien. Fíjate, qué interesante, Cristian. Yo creo que cuando uno comparte información, está abriendo la oportunidad y el abanico de opciones que uno puede hacer. Entonces, ahí el llamado a las personas que nos escuchan es que compartan la información de lo que saben, porque así yo creo que pueden salir oportunidades como esta que nos estás comentando.
Y qué interesante que esta empresa definitivamente. sea una telco, es decir, de las que proveen servicios de telefonía, servicios de internet, ¿no es cierto? Em, entonces, en este caso que tú nos comentas, probablemente tenían ciertos procesos que eran manuales, probablemente recibían la información a través de una forma que ya la tenían tal vez en una página web, y como tú dices, con una serie de elementos se les dio la posibilidad de que puedan tener un chat automatizado, por ejemplo, que eso vaya a ciertas personas para el flujo de aprobaciones, todo automatizado, y al final que llegue al cliente la respuesta de, mire, su solicitud está lista. Todo eso entiendo que es lo que hace Power Platform, ¿verdad? Es así, amigo. Y sí, en realidad, lo que tú mencionas con respecto a compartir el conocimiento es bastante interesante porque eh, pasa y me he llegado a encontrar en el mundo en el mundo de tecnología hablando, ¿no? Que a veces sentimos que esa idea quizás se nos va a ir y que alguien más la va a aprovechar, pero en realidad no es que tú tienes que compartir tu idea. El conocimiento es manejar una herramienta. Por detrás, cómo tú la sepas enfocar, ese es otro detalle. Y mientras tú puedas compartir eso, sí, vas encontrando muchos otros escenarios en los que, para mí, mira, aprender es compartir. Cuando yo comparto algo y estoy aprendiendo de esa otra persona, llega el momento en el que hay un reto y ese reto quizá yo lo tengo que resolver, pero porque pude compartir un pensamiento con alguien, ¿me entiendes? Si yo no compartía eso, esa discusión nunca iba a pasar y ese reto nunca Claro. iba a aparecer. Como apareció ese reto, entonces yo tengo la oportunidad de mejorar. Y así han pasado las cosas. Es de lo que se trata para mí hoy el tema de la tecnología, seguir compartiendo y pues yo aprendo de los demás. Me dicen, oye, ¿qué tal si hacemos tal cosa? A mí no se me había ocurrido, veamos si se puede, ¿no? En conjunto resolvamos un problema. Así es. Oye, Cris, y también dentro de lo que nos comentaste, hay dos términos que me gustaría aclararlos para las personas que no son de tecnología. Hablaste de algo que se llama el ERP. Ese es el acrónimo de Enterprise Resource Planning, que Correcto. básicamente es el corazón de la información de varias empresas, porque ahí se guarda la contabilidad, los clientes, toda la información, eso es un ERP. Y otro tema importante que también en este caso de Power Platform comentaste es el tema del low code. Cuando hablamos de low code o bajo código es porque mayormente estas cosas que nos está comentando Chris, antes había que desarrollarlas y hacer el código desde cero, había que hacer mucha programación, pero hoy en día estas herramientas son muy gráficas y no necesitan escribir código. Entonces eso está buenísimo. Ahora, Power Platform, mi querido Chris, es una solución, tiene varias cosas. ¿Qué componentes tiene Power Platform para que la gente lo conozca? Gracias, Robert, por hacer esas puntualizaciones ahí. Y sí, en efecto, el término low code nace de la necesidad de darle a un usuario, inclusive de negocio, la oportunidad de crear y de poder agregar sus iniciativas sobre el mismo negocio. Porque claro, ¿quién más conoce el negocio que la persona que lo está ejecutando? Entonces, Así es. si yo en este momento quisiera saber cómo funciona a nivel económico, yo me voy donde el contador. Él sabe qué es lo que se necesita y cuáles son las tareas más manuales que está haciendo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, darle esa herramienta a este usuario y pues que en conjunto, obviamente, con conocimiento técnico que eventualmente puede llegar a tener cualquiera con un entrenamiento, pueda generar esta solución, ¿sí? Entonces, excelente, Robert, por ese lado. Ahora, la Power Platform como tal, hoy tiene 5 componentes principales para mí, ¿sí? Hay algunos, obviamente, que son como subcomponentes, que son parte de, pero los principales son Power Automate, ¿sí? Y Power Automate es la herramienta para mí, la cereza del pastel, la mejor, porque es la que te permite hacer esta integración de diferentes plataformas, es armar el rompecabezas con esta herramienta. Ejemplo. Si hoy ustedes están gastando tiempo descargando los archivos que les llegan como adjuntos de Outlook a un repositorio de OneDrive y lo están haciendo manual, o sea, van al correo, le dan clic descargar y luego copian ese archivo y lo pasan al OneDrive. Esos son segundos que ustedes están gastando en su día que podría ser automatizado por una herramienta. La herramienta que les permite conectar ese correo de Outlook con ese servicio de almacenamiento de OneDrive. El que está en la mitad es Power Automate, haciendo esa automatización para ustedes, sin que ustedes tengan que hacer nada más, solo la primera configuración inicial desde luego, ¿sí? Ese es Power Automate.
Por el otro lado tenemos a Power Apps y aquí hablábamos de las aplicaciones. Los usuarios están acostumbrados a revisar su aplicación y tener una interfaz sobre la cual poder navegar, el botoncito al que le tienen que dar clic para que algo suceda, ¿verdad? Eso es Power Apps, ¿sí? Es la oportunidad que le damos a los usuarios de construir esas interfaces visuales que por detrás pueden unirse con lógica justamente con Power Automate y que logren un objetivo. Y ahí tenemos a Power Apps, la parte visual. Luego tenemos a Copilot Studio, que esto en realidad es lo que Microsoft ha tratado de impulsar en estos últimos años porque ese es el camino, la inteligencia artificial es el camino. Y para los que nos escuchen, sí, por favor, mi consejo hoy, cada que piensen en una iniciativa, traten de incorporar algún componente de inteligencia artificial. Ese será el diferenciador de entre las iniciativas anteriores y las iniciativas actuales. La inteligencia artificial va a marcar sí o sí para mí un hito y nosotros tenemos que estar en esa ola, siempre tratar de pegar a ese, pues yo le llamo el boleto ganador, porque si nos quedamos atrás como empresas, mañana sumarse a ese cambio es mucho más complejo, es hoy. Claro. Entonces es Copilot Studio permitiendo a las empresas el poder agregar todos estos componentes de inteligencia artificial y atarlos a sus empresas. Ejemplo, digamos que ustedes en este momento tienen un repositorio amplio de información, ¿sí? Tienen manuales, tienen, no sé, se me ocurre guías, videos y demás acerca del onboarding a sus empresas. Y cada que llega una persona, ustedes cogen todo eso y le dicen, mira, aquí está, tienes que leerte esto, tienes que hacer todo esto y tienes que aprenderte todo este montón de guías y procesos, ¿verdad? Eso es un poco complejo porque cuando uno llega a una empresa, lo primero que tiene que ver es sus responsabilidades y también tienen las tareas de onboarding. En lugar de preocuparnos tanto, ¿qué tal si existiera una herramienta, y este es el Copilot de Studio, que simplemente cuando yo le pregunte algo muy puntual, él me lo pueda responder? Y entonces, digamos que yo ingreso a una empresa, a una minera, ¿sí? Y la verdad yo desconozco el procedimiento de cómo debería llegar, presentarme, ingresar a la minera y demás, temas de seguridad. Yo simplemente puedo preguntarle al Copilot, disculpa, ¿me puedes ayudar con estos detalles? Voy a la minera tal en tal localidad y el Copilot va, analiza todo ese montón de información que está ahí y luego me entrega a mí lo que yo necesito y me dice, mira, de este archivo, en esta página está lo que tú necesitas y eso es lo que tienes que hacer. En este video, en el minuto tal, hablaron de esta parte de seguridad. En este audio, también tienes detalles de seguridad en el minuto tal, ¿sí? Me redujo el trabajo a 1000, ¿sí? Yo ya no tengo que estar haciendo la revisión de todo el video porque Copilot Studio me lo entregó fácil a mí, ¿sí? De eso se trata Copilot Studio. Después tenemos al componente más conocido probablemente en el mercado, que es Power BI, y es la herramienta para poder hacer reportería. Entonces, cada que yo necesite un dashboard interactivo, yo les voy a pedir que piensen en Power BI porque en realidad es una herramienta bastante interesante y potente cuando se trata de análisis de información, ¿sí? Y el último es Dataverse. Y el Dataverse es básicamente una base de datos. Ahí no voy a ahondar mucho porque el concepto de base de datos creo que inclusive las personas que han manejado Excel tienen eso clarísimo. Es un lugar en donde yo guardo información, ya sean registros o archivos, ¿sí? Entonces, ese es básicamente lo que conforma la Power Platform. Estas 5 herramientas es lo que si ustedes encuentran en el mercado o buscan en Google como Power Platform, esas son las que la conforman. Claro, las herramientas Power. Entonces comentaste Power Automate, Power BI, Copilot, Power Apps y el Dataverse. Correcto. Em, Obviamente estas herramientas necesitan una licencia, pero si mal no recuerdo, mi querido Chris, el Power Automate está dentro de lo que es el Microsoft 365, es decir, el Office, así que cualquier persona administrativa, financiera, ¿no es cierto?, que quisiera hacer un flujo para colocarlo, como tú decías, dentro del día a día, lo puede hacer y hacer cosas como lo que dijiste, ¿no? Que me parece súper útil, que a veces tenemos un correo donde nos llegan las facturas, ¿no es cierto?, de los distintos comercios, podríamos automatizar que esos archivos se bajen a una carpeta y tener todo organizadito. Eso lo podríamos hacer con este Power Automate que está dentro del Microsoft 365, ¿verdad? Así es, Robert. Esa ha sido, yo creo, la estrategia más inteligente que Microsoft ha hecho con su producto de Office 365, porque el producto de Office 365, que ahora es Microsoft 365, es una suite de herramientas, ¿sí? Ahí tenemos al correo, tenemos a OneDrive, tenemos a Planner, tenemos a Forms, tenemos a SharePoint, hay varias herramientas ahí. Y Microsoft decidió ponerlas también como parte de su offering a las herramientas de la Power Platform. Entonces,
Desde la licencia más básica como una Business Basics, si por ahí ustedes la quieren buscar, van a tener la oportunidad de encontrarse con Power Automate, con Power Apps y también indagar sobre esto que les menciono. Y sí, Robert, es totalmente posible. Ya cuando queremos hacer cosas más interesantes, ahí es cuando descubrimos más el potencial de estas herramientas, porque tienen muchísimos módulos, como te mencionaba, temas de inteligencia artificial. En Power Automate hay un tema de RPA, que esto va muy de la mano de la hiperautomatización. Entonces, hay mucho, mucho contenido que para mí, siempre que estoy investigando algo, Microsoft cada que pone una herramienta pone un mundo. Y entonces uno tiene que tratar de investigar qué pasa en ese mundo, qué nomás hay. Claro. Oye, y con toda esa investigación que tú haces, mi estimado Chris, es lo que Microsoft te dio la oportunidad de ser un MVP o un Microsoft Value Professional. Cuéntanos un poquito de esa historia, Chris. ¿Cómo fue que llegaste a convertirte a un MVP? Porque seguramente muchas de las personas que nos escuchan acá les encantaría ser también MVP. ¿Cómo fue? ¿Qué Claro, hay que claro hacer que para sí. ser un MVP? Claro que sí. A ver, lo primero, te cuento mi historia porque en realidad todo nace para mí desde la pandemia y un poco también de la forma de ser de cada uno, ¿sí? Desde la universidad siempre estuve involucrado en detalles de comunidad, entonces para mí el compartir el conocimiento siempre fue algo que nace, es algo que inclusive en la universidad era bien, bien chistoso. eh, el profesor, el ingeniero nos daba la clase y de repente nos mandaban una tarea y para que yo no me olvide de las cosas, ¿sí? Lo que hacía era grababa un video, ¿sí? Y yo mismo iba explicando cuál era el proceso de lo que nos comentaron en clase y de repente en los grupos, en chats con los compañeros, oigan, ¿ustedes saben cómo se hace esto? Sí, yo tengo un video y les pasaba. Así se hace. Ese mismo espíritu fue el que llevé cuando estuve en pandemia. Como te digo, yo ya venía trabajando con estas herramientas años anteriores, prácticamente desde que se lanzaron, y en pandemia descubrí que había muchas personas que necesitaban apoyo. Y esto dentro de un foro de Microsoft que tiene específicamente para estas herramientas, que hoy también ha mejorado un montón. Y cuando ingresé, yo quería hacer una consulta, pero por ahí vi un montón de preguntas de otras personas de muchas regiones, te digo, Europa, Asia, en fin, un montón de personas haciendo consultas sobre la herramienta y de esas cosas yo conocía las respuestas. Entonces nació un momento, de un momento a otro, la idea de empezar a responderles a ellos con las cosas que yo conocía. Y respondía y respondía y respondía y digo, ok, interesante porque veía muchos escenarios que yo no me había planteado, como yo te decía, con el uso de esa herramienta. Entonces, cada que yo veía esas preguntas, decía, ¿y eso es posible hacer? Lo hacía, les decía, sí es posible hacer y se los compartía. Yo aprendía, ellos tenían su respuesta. En un momento llegó uno de los MVPs en ese entonces de Australia, el que te menciono, y me dijo, Cristian, me parece chévere lo que estás haciendo, quisiera invitarte a ser MVP, pero antes de eso yo dije, ok, entiendo que quizá una de los muros más complejos que puede haber en Sudamérica es el lenguaje. Tuve la oportunidad de aprender el idioma el inglés con un muy buen profesor, entonces dije, ¿por qué no hacerlo, pero ahora para la comunidad en español? Entonces, todo eso que respondía, lo empecé a hacer videos en YouTube. Y entonces ustedes me encontrarán probablemente en mi canal, en donde así empecé. Todo lo que respondía, empecé a trasladarlo a español para decirles, miren, de esta forma se hace, pero también en español. Esta persona MVP me invitó justamente al programa. Después, obviamente, de un análisis que hacen internamente, decidieron que podía ser parte del programa y reconocerme como MVP. Así que cumplen, ya hay alguien dentro de Microsoft por detrás, el equipo de producto y todo, que analiza tu perfil y decide si puedes ser galardonado con eso o quizá no. Porque pues a muchos les ha pasado que han sido nominados pero quizá la respuesta es no, y el no también no es algo para decepcionarse, ¿no? El no es invitarte a que quizá ese no era el momento y que probablemente
como sigues en ese mundo y lo sigues haciendo, tu contenido va a llegar a tener impacto y probablemente en algún momento serás también parte de la familia. Claro. Y digamos que esto es como el Balón de Oro. Puede que un año te ganas el Balón de Oro, puede que otro año estás nominado, pero ahí vas en ese camino para que el siguiente año te ganes ese Balón de Oro. Correcto, similar, exactamente. Oye, y me parece, Cris, que hay un sitio web, un link donde podríamos compartir esto para que las personas también puedan conocer esos requisitos, puedan conocer el mundo de los MVPs. Me parece que sí, Ujú. ¿no es cierto? Se los vamos a compartir en los Sí, comentarios para que la gente lo vea. mvp.microsoft.com, recuerdo, si no estoy mal. Sí, esa es la Bien, página gracias. de los MVPs. Excelente, excelente, Cris. Oye, antes de pasar a las últimas dos preguntas, Cris, quiero responder acá una pregunta que nos hace Vivi. Si el Dataverse también hace cálculos, usa fórmulas, se lo está imaginando como si fuera un Excel. Pero yo le comentaba que más bien es como una base de datos o un conjunto de bases de datos con más parecido al SQL Server. Es un repositorio de información. Entonces ahí guarda la información y hay elementos como el mismo Excel, como Power BI, con el cual se extrae la data y se puede visualizar. Eso quería comentar por acá la pregunta que hacía Vivi. Y es correcto, Em, amigo, así es. ajá. Cris, ¿y hacia dónde ves que está evolucionando Power Platform? Porque yo creo que esto de la inteligencia artificial le va a dar un plus bien interesante. Y yo creo que si bien hoy en día ya no tienes que poner mucho código para hacer cosas como lo que comentábamos de bajar el archivo de los correos y ponerlo organizadito en una carpeta, se puede hacer de manera gráfica. Hoy en día es más fácil todavía con Copilot, ¿verdad? Es así, es así. De hecho, otra vez, aquí no debemos, yo creo, perder el foco de la conversación de la inteligencia artificial, porque si antes quizá digamos que el reto más grande era aprender a usar la herramienta, hoy ese ya no es un reto tan grande, porque tienes componentes de Copilot aplicados a todas las herramientas de Power Platform y e inclusive hoy tienes un módulo que dice escribe y yo lo creo. Entonces, nada más ustedes piensan en el escenario automatizar, se van a la herramienta de Power Automate, ponen eso dentro de su apartado y él automáticamente les crea los pasos que necesitan, las cajitas que necesitan. Así que la inteligencia artificial toma un rol bastante importante, digo yo, en todo este tema de la tecnología. Y si me preguntas a mí hacia dónde va enfocado neto a que, si bien es cierto, ahora puedes automatizar, ¿qué más puedes poner con respecto al análisis de lo que está haciendo ese proceso? Por ejemplo, data mining es muy interesante o task mining también, porque tú sabes que de los mismos procesos hay información. ¿Quién se queda con una etapa de ese proceso? ¿En dónde se demora más? ¿Por qué se demora más? Si quizá yo ya lo automaticé, pero veo que se está demorando 3 días en procesar una factura, o por qué no lo está haciendo, necesita algún tipo de notificación. Esa información es interesante, ¿sí? Y eso lo logras con inteligencia artificial. Copilot Studio hoy tiene los modelos de GPT y para las personas que no saben y quizá por ahí no se han enterado, Microsoft tiene básicamente, creo que si no es el accionista mayoritario, tiene una gran parte de las acciones de OpenAI, que es la Genial. empresa que básicamente revolucionó la inteligencia artificial. Entonces, todos los modelos que ellos están sacando prácticamente los sacan con Microsoft y sus productos. Mañana ustedes pueden utilizar eso directamente desde el portal de Azure y también desde de los portales de low-code. Así que es eso. El enfoque y el camino será inteligencia artificial. Allá vamos todos. Así es. Y si las personas que nos están escuchando quieren profundizar sobre estos temas, tenemos unos cursos bien interesantes de Power Platform de certificación y también cursos que vamos a sacar con Chris para que podamos darles también un poquito más de detalles y sepan cómo sacarle provecho. Mi estimado Chris, última pregunta para ya ir cerrando y agradeciéndote por este tiempo. Quería preguntarte de algo que tú consideres que te ha inspirado en las últimas semanas. Por ejemplo, yo recuerdo en estos días vi una película que me gustó que se llama A Million Miles Away. Es como 1 millón de millas lejos, ¿no? Es de un mexicano que llega, como muchos, ¿no? A trabajar con su familia a Estados Unidos y su visión desde chiquito era ser astronauta y te cuentan la historia de la película, o sea, por fases, ¿no? Y de lo que tienes que ir haciendo para lograr un objetivo. Me pareció una excelente película que la súper recomiendo.
de ese estilo, algo que te haya inspirado, película, libro, alguna persona, alguna frase. A ver, yo me llevo varias en realidad, varias y claro, dar un consejo de inspiración es un poco complejo hoy ya a mis 35 años porque cada persona es un mundo diferente y cada vivencia hace que la persona camine por un lugar o por otro, ¿verdad? Pero si me preguntas a mí, hace unas semanas atrás yo tuve un encuentro y ojo acá, por favor, es un tema que dependiendo de la persona yo les voy a pedir que lo tomen con pinzas porque no es un empuje a temas religiosos, va a sonar algo así, pero es que esa fue mi experiencia. Estuve con personas que conocen mucho y que se pegan mucho el tema de la religión y demás. Y en una frase yo leí un detalle que decía, cristiano es aquel que inspira en los demás el espíritu de ser mejor o la idea de ser mejor, ¿sí? Entonces, para mí fue una invitación a que no solo poniéndolo en el contexto de la religión, sino más bien siempre que nosotros tengamos que hacer algo, la idea para mí siempre será hacerlo para que otro tenga la inspiración de hacerlo. Entonces, hazlo de buena fe, hazlo de buena lid, hazlo de corazón, ¿sí? No, no lo hagas porque quizá tienes, no sé, el objetivo de ascender, ¿sí? O el objetivo de ganar más dinero. Entendí que esas cosas van cayendo como rompecabezas dependiendo de lo que tú hagas de corazón. Entonces, si hoy tú estás en un camino de aprender algo y ese camino implica que tú sacrifiques un poco más, no desesperes, no te preocupes, que en algún momento, quizás si el objetivo era el dinero, llegará. Si el objetivo era un puesto diferente, mejor, llegará también, ¿sí? Con tiempo, sin necesidad de apresurarlo, ¿sí? Hazlo de corazón y trata de inspirar a los otros que también te ven para que seas el ejemplo a seguir. Eso me llevo yo y es lo que seguiré haciendo en realidad. Gracias, Cris. Dar para recibir, que es lo que hacemos acá. Y gracias por compartir tus conocimientos, Cris. Súper contento de tenerte por acá y les mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan. Que tengan un excelente día. Igual, un abrazo para todos, gracias por su tiempo y por escucharnos. Hasta luego.